Vamos a meternos de lleno en una historia que, de verdad, pone los pelos de punta. La de los experimentos psiquiátricos que financió la CIA en plena Guerra Fría. Y para empezar, fijaos en esta frase. Esta sensación de vacío es el punto de partida para entender qué pasó dentro de un hospital de Montreal. Es el sentir de una de las muchas víctimas y el inicio de un viaje a una historia increíblemente oscura. Pues bien, la historia que vamos a seguir arranca con una paciente, Gail Kastner, que tuvo que hacer algo increíble, convertirse en una especie de arqueóloga de su propia vida para poder sacar a la luz toda la verdad. Vale, vamos a pararnos aquí un momento. Gail se puso a bucear en sus propios historiales médicos, a cruzar datos, fechas, procedimientos, con todo lo que encontraba. Y en esa investigación un nombre no paraba de aparecer, el del doctor Ewen Cameron, que era, una eminencia en el mundo de la psiquiatría. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad, porque si miramos su currículum, Cameron era, la élite de su profesión, presidente de las asociaciones psiquiátricas más potentes del mundo, incluso testificó como psiquiatra en los juicios de Nuremberg. O sea, era una figura de máxima confianza, de un prestigio en teoría intachable. Pero es que la ambición de Cameron iba muchísimo más allá de curar a la gente. Él no quería arreglar mentes, quería borrarlas por completo y literalmente construirlas de nuevo desde cero. Se obsesionó con esta idea, la tabula rasa, la pizarra en blanco. Estaba convencido de que podía devolver la mente a ese estado inicial. ¿Cómo? Pues atacando el cerebro con todo lo que se le ocurría que pudiera alterar su funcionamiento normal. Y todo a la vez. Una especie de, de bombardeo masivo contra la psique humana. Su método era, en esencia, un proceso de 2 pasos, pero de una simpleza brutal. Primero, aniquilar la mente. A esto lo llamaba depatterning, o sea, erradicar las pautas. Y segundo, intentar escribir una nueva personalidad en esa pizarra vacía, lo que él denominaba psychic driving, la implantación de conducta. A ver, esto es clave para entender su mentalidad. Lo que para cualquier otro psiquiatra era un efecto secundario terrible, una tragedia, la pérdida masiva de memoria, que el paciente volviera a un estado casi infantil, para Cameron era el objetivo. No era un fallo del sistema, era la prueba de que su locura estaba funcionando. Y justo cuando Cameron estaba, perfeccionando estos métodos tan brutales, apareció un cliente nuevo. Un cliente muy particular, movido por la paranoia y que buscaba, ni más ni menos, un arma para controlar la mente. Claro, estamos en plena Guerra Fría. La CIA estaba absolutamente aterrorizada con la idea de que los comunistas hubieran descubierto cómo lavar el cerebro a la gente. Habían visto prisioneros de guerra americanos renegando del capitalismo y entraron en pánico. Así que lanzaron el proyecto MKUltra. El objetivo, encontrar la manera de quebrar la voluntad de cualquier persona. Después de unos primeros experimentos que fueron un auténtico caos probando cosas con sus propios agentes, la CIA se dio cuenta de que necesitaba algo más, sistemático, más científico. Y ahí estaba el doctor Ewen Cameron, con sus teorías sobre borrar mentes, listo y dispuesto a ofrecerles exactamente lo que buscaban. Y así, con el dinero de la CIA entrando a espuertas a través de una organización tapadera, el Allen Memorial Institute dejó de ser un hospital para convertirse en un laboratorio de los horrores. La cantidad de electroshocks que aplicaba era una auténtica barbaridad. Desafiaba cualquier lógica médica. Para que nos hagamos una idea de la escala de esto, los mismos inventores de la máquina de electroshock recomendaban como máximo, unas 24 descargas, en total, para todo el tratamiento. Cameron llegó a administrar 360 a un solo paciente. Tratemos de imaginar la escena, ¿vale? Pacientes drogados hasta un estado casi vegetal, con altavoces metidos debajo de las almohadas, obligados a escuchar mensajes repetidos en bucle durante semanas y semanas. Hay un caso documentado de un paciente que fue sometido a esta tortura auditiva sin parar durante 101 días, más de 3 meses. Y para otros, el método era el contrario, el silencio y la quietud absolutos. Se les metía en un coma químico en la que llamaban la sala del sueño, y ahí se quedaban, hasta 65 días seguidos, más de 2 meses, completamente inertes, a merced de lo que quisiera hacer el personal, sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder reaccionar a nada. Y este punto es que ilustra a la perfección la falta total de límites éticos. Fijaos, un colega de Cameron, el Dr. Hebb, estaba haciendo experimentos parecidos de privación sensorial, pero los hacía con estudiantes voluntarios. Y aún así, Hebb paró su investigación a los 2 o 3 días, completamente alarmado, porque se dio cuenta de que lo que estaba describiendo eran literalmente técnicas de interrogatorio. Cameron, en cambio, a él no le tembló el pulso. Sometió a sus pacientes, que no eran voluntarios, a lo mismo durante más de un mes.
Se usó de todo, un auténtico arsenal de herramientas para desorientar y quebrar a la gente. Celdas de aislamiento sin luz y con ruido blanco constante, tubos de cartón en los brazos y las piernas para que no pudieran ni tocarse a sí mismos, les cambiaban las horas de las comidas para que perdieran la noción del tiempo, incluso les inyectaban curare, una droga que provoca parálisis muscular, o sea, los convertían en prisioneros dentro de sus propios cuerpos. Y claro, cuando todo este horror salió a la luz años más tarde, la versión oficial no fue de malicia, no fue de crueldad. Fue una historia de fracaso, de incompetencia. Las investigaciones del Senado, claro, sacaron a la luz que la CIA estaba detrás. Pero la narrativa que se construyó para el público se centró en ideas casi de ciencia ficción, ¿no? Control mental, lavado de cerebro. Se evitó a toda costa la palabra tortura. Y aquí está la clave. La propia CIA animó a que se viera así. Era mucho mejor quedar como unos payasos jugando a ser espías de película que como los que habían financiado un laboratorio de tortura real. Los responsables simplemente se encogieron de hombros. Despacharon todo el programa, millones de dólares, vidas destrozadas, como un simple error. El psicólogo de la CIA que había fichado a Cameron lo llamó, textualmente, un estúpido error. Y esto nos deja con la pregunta del millón. ¿Fue todo esto un intento fallido de controlar la mente tal y como nos contaron? ¿O fue en realidad un programa de investigación tremendamente exitoso para perfeccionar métodos de tortura psicológica? Unos métodos cuyos ecos, por desgracia, han llegado hasta nuestros días. La respuesta quizás no está en lo que hicieron, sino en cómo eligieron contarlo.